Llegué a la lujosa cena familiar, pero mi propio hijo me susurró: «Aquí sobras, anciana». Sentí que mi piel se congelaba de humillación. Nunca pensé que saldría viva de ese momento. Hoy, yo te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Esa noche, mientras me alistaba en mi pequeño cuarto de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México, nunca imaginé que sería la última vez que me vestiría con esperanza. Había planchado mi vestido azul marino con tanto cuidado, el mismo que guardaba desde hace 3 años para ocasiones especiales. Mis manos temblorosas abrocharon los aretes de perlas que fueron de mi madre, esos que brillaban tenue bajo la luz amarillenta de mi lámpara de mesa. El espejo me devolvió la imagen de una mujer de 67 años que había envejecido cuidando a otros. Mi cabello, recién peinado en el salón de doña Carmen de la esquina, llevaba un toque de laca que me hacía sentir presentable. Había gastado mis últimos 200 pesos en arreglarme para esta cena, para la graduación de Rodrigo de la maestría en administración y Marina de su especialización médica. Mis hijos. Bueno, mis hijos del corazón. Llegué a los 2 años y 4 años respectivamente, cuando su padre biológico, Antonio, decidió que la paternidad era demasiado complicada, y se largó una madrugada de febrero, dejándome con 2 criaturas llorando y una hipoteca que apenas podía pagar con mi trabajo de secretaria en una oficina gubernamental. Isabel, su madre biológica, había desaparecido 6 meses antes que Antonio. Un día simplemente dijo: «No nací para ser madre, Elena. Tú lo haces mejor que yo». Y se fue a vivir su vida libre en Cancún, enviando postales navideñas y regalos caros que llegaban cuando ya no servían de nada. Yo renuncié a mi ascenso laboral para poder recogerlos del kinder. Vendí Mitsuru para comprar una casa más pequeña, pero en mejor zona escolar. Dejé de salir con amigas, de comprarme ropa nueva, de ir al cine los sábados. Mi vida entera se volcó en darles lo que Antonio e Isabel no pudieron o no quisieron darles: estabilidad, cariño incondicional, y la certeza de que alguien estaría ahí cuando despertaran con pesadillas. Rodrigo había sido un niño tímido que tartamudeaba cuando estaba nervioso. Yo lo llevé durante 2 años a terapia del lenguaje, pagando cada sesión con las propinas extra que conseguía, quedándome hasta tarde en la oficina. Marina era propensa a infecciones respiratorias, y pasé incontables noches en vela, con ella en brazos, haciéndole vaporizaciones de eucalipto mientras cantaba canciones de cuna que mi abuela me había enseñado. Los primeros años fueron los más duros, no solo económicamente, sino emocionalmente. Rodrigo preguntaba por su papá todos los días, y Marina lloraba pidiendo a su mamá cada vez que se enfermaba. Yo era la que tenía que explicarles por qué algunos niños tenían 2 papás presentes y ellos no. Era quien secaba sus lágrimas cuando otros niños les preguntaban por qué yo no me parecía a ellos físicamente. Pero también fui quien los vio dar sus primeros pasos seguros, quien aplaudió cuando Rodrigo perdió la tartamudez en su obra de teatro escolar, quien cargó a Marina en hombros cuando ganó su primer concurso de ciencias. Fui la que hizo tortas de cumpleaños con 3 pesos y mucha creatividad, la que cosía disfraces para festivales escolares hasta altas horas, la que inventaba cuentos cuando no había dinero para comprar libros nuevos. Durante 18 años, mi mundo giró alrededor de ellos. Esta noche, finalmente, sería reconocida por todo ese esfuerzo, o al menos eso pensé mientras bajaba del metro Insurgentes y caminaba las 3 cuadras hasta el elegante salón de eventos Villa San Ángel, el lugar donde se celebraría su graduación doble, la culminación de tanto sacrificio conjunto. El salón estaba impecable, luces doradas, mesas redondas con manteles blancos, arreglos florales que seguramente costaban más que mi renta mensual. El aroma a rosas frescas y velas aromáticas flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo elegante de conversaciones sofisticadas. Busqué con la mirada a Rodrigo y Marina entre la multitud de invitados. Los encontré cerca del área del bar, rodeados de amigos, colegas y profesores. Rodrigo llevaba un traje negro impecable que no reconocí. Definitivamente no era el que habíamos comprado juntos en Tepito hace 2 años.
Marina lucía un vestido color champán que le quedaba como si hubiera sido hecho a su medida, con joyas que brillaban más que las mías. Me acerqué con una sonrisa, caminando entre las mesas, esquivando meseros que llevaban bandejas de copas de vino. Mi corazón latía rápido, no de nervios, sino de orgullo. Mis niños, convertidos en profesionistas exitosos. Todo el esfuerzo, todas las noches de desvelo, todos los no que me dije a mí misma para poder decirles sí a ellos, finalmente habían valido la pena. ¡Rodrigo! ¡Marina!, grité por encima del murmullo, alzando la mano para llamar su atención. Rodrigo volteó. Por un segundo, vi algo en sus ojos que no logré descifrar. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? Se acercó rápidamente hacia mí, pero no con la sonrisa que esperaba. Su expresión era tensa, casi molesta. Se inclinó hacia mi oído, tan cerca que sentí su respiración caliente y su colonia cara, una que definitivamente yo no le había regalado. Aquí sobras, anciana. No hagas el ridículo. El mundo se detuvo. Literalmente sentí que el piso del salón se movía bajo mis pies. El ruido de conversaciones se volvió un zumbido lejano. Las luces doradas se volvieron borrosas. Mi corazón no solo se saltó un latido, se sintió como si se hubiera desplomado hasta mi estómago. ¿Qué?, susurré, pensando que había malentendido, que tal vez el ruido del ambiente había distorsionado sus palabras. Pero Rodrigo no repitió nada. Solo me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Esos mismos ojos que yo había visto brillar de felicidad cuando le enseñé a andar en bicicleta, que habían llorado en mis brazos cuando se rompió el brazo a los 8 años, que me habían mirado con admiración cuando lo defendí de los bullies de la escuela. Se dio la vuelta y regresó a su círculo de amigos como si nada hubiera pasado, como si no acabara de clavarme un puñal en el pecho. Me quedé ahí parada, en medio del salón elegante, con mi vestido azul que de repente se sentía barato y fuera de lugar, con mis aretes de perlas que ahora parecían insignificantes comparados con la joyería que brillaba en las otras mujeres del evento. Anciana. Me había llamado anciana. Mi propio hijo, el niño que llegó a mí llorando y tartamudeando, me había reducido a una palabra que sonaba como un insulto en sus labios. Y lo peor no había sido la palabra en sí, lo peor había sido el tono. El desprecio puro, como si mi presencia fuera una vergüenza, un error, algo que tenía que ser corregido rápidamente antes de que alguien más se diera cuenta. Traté de acercarme a Marina, que estaba a unos metros conversando animadamente con un grupo de médicos jóvenes. Tal vez ella me explicaría qué estaba pasando, tal vez Rodrigo estaba estresado por algo del trabajo y había malinterpretado la situación, pero cuando Marina me vio acercándose, su expresión cambió también. No hubo la sonrisa cálida que esperaba, ni el abrazo que me había imaginado durante el trayecto en metro. Solo una mirada rápida, nerviosa, antes de darse vuelta y sumergirse más profundamente en su conversación, efectivamente dándome la espalda. Ambos. Los 2 niños que había criado, alimentado, educado, amado incondicionalmente durante casi 2 décadas, me estaban ignorando deliberadamente en el momento que se suponía era de celebración mutua. Me quedé ahí parada, entre la multitud elegante, sintiéndome completamente invisible. Busqué una mesa vacía donde refugiarme, pero todas estaban ocupadas por familias completas que reían y se tomaban fotos. Familias normales, madres que recibían abrazos y no susurros venenosos. Encontré una silla en una esquina, junto a una columna decorativa, donde podía observar sin molestar a nadie. Desde ahí los vi. Rodrigo y Marina posaban para fotos con personas que yo no reconocía. Había abrazos, sonrisas radiantes, palabras de felicitación que llegaban a mis oídos como ecos distorsionados. Cada flash de las cámaras me cegaba un poco más, recordándome que yo no aparecería en ninguna de esas memorias. De repente, un hombre alto de unos 50 años se acercó a ellos. El cabello canoso perfectamente peinado, traje que gritaba dinero, reloj dorado que brillaba bajo las luces del salón. Por un momento no lo reconocí. Habían pasado 15 años. Antonio, mi ex esposo, el padre biológico que los había abandonado cuando Rodrigo apenas controlaba esfínteres
y Marina todavía necesitaba biberón nocturno. Lo vi abrazarlos como si fuera el padre del año. Rodrigo le palmeó la espalda con familiaridad. Marina le dio un beso en la mejilla con cariño genuino. Y yo, desde mi rincón, sentí que algo dentro de mi pecho se desgarraba lentamente. ¿Cuándo había regresado a sus vidas? ¿Cuándo se habían reconectado sin que yo lo supiera? ¿Cómo era posible que el hombre que se negó a pagar pensión alimenticia durante años ahora estuviera ahí, celebrando logros que él no había contribuido a construir? Una mujer elegante se unió al grupo. Cabello rubio platinado, vestido de diseñador, tacones que costaban más que mi salario mensual. Isabel, su madre biológica, la que había desaparecido para encontrarse a sí misma en playas caribeñas mientras yo cambiaba pañales sucios y curaba rodillas raspadas. Los cuatro formaron una familia perfecta para las fotografías. La familia que yo nunca pude darles. La imagen que siempre habían querido proyectar. Y por primera vez en 18 años, entendí algo terrible. Yo había sido solo la cuidadora temporal. La empleada doméstica emocional que mantuvo todo funcionando hasta que los verdaderos padres decidieran regresar para cosechar las glorias. Un mesero se acercó ofreciéndome una copa de vino. La tomé con manos temblorosas, no porque quisiera beber, sino porque necesitaba algo que hacer con las manos para no salir corriendo de ese lugar. El vino sabía amargo, igual que la realidad que se me revelaba con cada minuto que pasaba observando desde mi rincón invisible. Recordé entonces todas las veces que Rodrigo había llegado tarde a casa en los últimos meses, siempre con excusas vagas sobre reuniones de trabajo o compromisos universitarios, las llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación, los fines de semana que pasaba fuera, diciéndome que estaba estudiando en casa de compañeros cuyos nombres nunca mencionaba. Marina también había estado distante. Ya no me contaba sobre sus rotaciones médicas. Ya no me pedía consejos sobre sus relaciones amorosas. Ya no llegaba con hambre pidiendo que le calentara la comida que había dejado guardada para ella. Nuestras conversaciones se habían vuelto monólogos míos, llenos de preguntas que ella respondía con monosílabos. Ahora todo tenía sentido. No habían estado ocupados con sus carreras. Habían estado reconstruyendo una relación con los padres que los abandonaron, preparándose para este momento donde podrían presentar al mundo una familia tradicional, sin la incomodidad de explicar por qué una mujer mayor que no se parecía físicamente a ellos había estado en el centro de sus vidas durante tanto tiempo. El coordinador del evento tomó el micrófono y anunció que era hora de los discursos. Mi corazón saltó. Esta era mi oportunidad. Seguramente Rodrigo y Marina mencionarían todo lo que habíamos vivido juntos, todos los sacrificios compartidos, todas las noches que me desvelé ayudándolos con tareas universitarias o escuchando sus problemas amorosos. Rodrigo subió al pequeño escenario improvisado. Se ajustó el traje, aclaró la garganta y con una sonrisa radiante comenzó a hablar. Quiero agradecer a las personas más importantes en mi vida, a mi padre, Antonio Mendoza, quien a pesar de las dificultades de la vida siempre creyó en mí y en Marina, quien nos enseñó que los errores del pasado no definen nuestro futuro, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar. La multitud aplaudió. Antonio se llevó una mano al corazón en un gesto teatral que me revolvió el estómago. A mi madre, Isabel Contreras, cuya fortaleza y valentía nos inspiraron a seguir adelante, incluso cuando todo parecía imposible. Mamá, gracias por demostrarnos que a veces el amor requiere decisiones difíciles, pero que al final, la familia siempre se reencuentra. Más aplausos. Isabel se secó una lágrima delicadamente, cuidando de no arruinar su maquillaje perfecto. Esperé mi turno. Esperé mi reconocimiento. Marina tomó el micrófono. Quiero agradecer a todos los doctores y profesores que hicieron posible este logro. A mis compañeros de residencia que se convirtieron en mi segunda familia, y especialmente a mis padres, quienes me dieron la fuerza genética y emocional para perseguir mis sueños en medicina. Fuerza genética, como si los genes fueran más importantes que las desveladas cuidándola cuando tenía fiebre. Como si la herencia biológica pesara más que los años de amor incondicional. Los discursos terminaron.
Hubo más aplausos, más fotos, más brindis. Mi nombre no se mencionó ni una sola vez. 18 años de mi vida resumidos en un silencio ensordecedor. Me levanté de mi silla con las piernas temblorosas. La copa de vino se me resbaló de las manos y se estrelló contra el piso de mármol, con un sonido que pareció ecoar por todo el salón. Algunas personas voltearon a ver, incluyendo Rodrigo y Marina. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron a través de la multitud. En sus ojos no vi culpa, no vi arrepentimiento, vi alivio, alivio de que finalmente me estuviera yendo. Salí del salón Villa San Ángel, caminando entre las mesas elegantes, pasando junto a familias felices que celebraban logros compartidos, dejando atrás el mundo al que pensé que pertenecía, pero donde aparentemente nunca tuve lugar. El aire nocturno de la Ciudad de México me golpeó la cara como una bofetada fría. El ruido del tráfico en Insurgentes Sur me devolvió a la realidad, mi realidad, la de una mujer de 67 años que acababa de descubrir que había criado a dos extraños que la veían como un obstáculo incómodo en su nueva narrativa familiar perfecta. Caminé las 3 cuadras hasta el metro, con los zapatos apretándome los pies y el vestido azul arrugándose con cada paso. Subí al vagón que me llevaría de regreso a casa, a mi pequeño cuarto en la Roma Norte, donde no había fotos familiares en las paredes, porque mis hijos habían comenzado a editar su historia personal, borrándome sistemáticamente de cada capítulo importante. Durante todo el trayecto, una pregunta se repetía en mi mente como un mantra doloroso. Si yo no era su madre, entonces, ¿quién había sido durante todos estos años? Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado emocional. Cada rincón de mi casa me recordaba momentos que ahora se sentían falsos, contaminados por la certeza de que mientras yo los vivía como madre, ellos los archivaban como favores recibidos de una cuidadora temporal. La cocina, donde había preparado miles de desayunos antes de que salieran corriendo a la escuela, gritando, «Gracias, Elena», por encima del hombro. Nunca, «Gracias, mamá». Siempre Elena. Ahora entendía por qué. El sofá de la sala, donde Marina se acurrucaba conmigo cuando tenía cólicos menstruales siendo adolescente, llorando porque pensaba que algo estaba mal con su cuerpo, yo le explicaba pacientemente, le llevaba té de hierbas, le compraba toallas sanitarias con el dinero que estaba guardando para arreglar la tubería del baño, pero para ella, yo solo había sido la señora amable que vivía en la misma casa, la repisa donde guardaba todas sus fotos escolares, desde kinder hasta la universidad. Rodrigo con sus uniformes siempre impecables porque yo me levantaba 1 hora antes para plancharlos perfectamente. Marina con sus proyectos de ciencias que ganaron 3 concursos consecutivos porque yo me desvelaba ayudándola a armar maquetas con materiales que compraba con mis propinas extra. En cada foto, ellos sonreían radiantes. Yo siempre estaba detrás de la cámara. El teléfono sonó el martes por la mañana. Era Rodrigo. Su voz sonaba casual, como si la noche de la graduación hubiera sido completamente normal. «Elena, ¿puedes pasarme el número de tu dentista? Marina necesita una limpieza dental, y el que tiene en el seguro médico no le da cita hasta octubre». «Elena, no. Mamá, no. Por favor, no. ¿Cómo estás después de lo que pasó?» Solo una petición directa, como quien le pide un favor a la secretaria de la oficina. «¿Cómo estuvo el resto de la fiesta?», pregunté, dándole una oportunidad de explicar lo que había pasado, de disculparse, de reconocer que algo había estado mal. «Ah, muy bien. Papá nos llevó a cenar tacos al pastor a un lugar buenísimo en La Condesa. Deberías conocerlo». Una pausa. «Bueno, ¿tienes el número o no?» «Papá», le decía papá al hombre que se había largado cuando él tenía 2 años. Al hombre que nunca pagó un peso de pensión. Al hombre que nunca fue a una junta escolar, que nunca se desveló cuando tenían fiebre, que nunca vendió nada para comprarle zapatos nuevos. Le di el número. Colgó sin siquiera dar las gracias. El jueves fue Marina quien llamó. «Elena, ¿sabes dónde quedaron mis libros de anatomía de 2º año? Los necesito para una referencia de trabajo». Los libros estaban en su cuarto, por supuesto. En el librero que yo había armado con mis propias manos cuando ella empezó la carrera, organizados por materias y por años porque a ella le gustaba el orden.
Los libros que yo había forrado con plástico transparente para que duraran más, que había cargado en 3 viajes en metro desde Ciudad Universitaria hasta la casa porque ella estaba ocupada con un examen y no podía ir por ellos. ¿Cómo está tu papá?, le pregunté, probando esa palabra que me quemaba la garganta. ¿Antonio? Muy bien. Me invitó a desayunar el domingo en Las Lomas. Va a presentarme a su nueva familia. Su nueva familia. Como si nosotras no hubiéramos sido una familia durante 18 años. Como si todo lo que habíamos construido juntas hubiera sido solo un paréntesis incómodo entre su verdadera vida familiar. ¿Y tu mamá? ¿Isabel? También bien. Me compró un estetoscopio carísimo, de esos alemanes que cuestan como 15,000 pesos. Dice que una doctora de verdad necesita instrumentos de calidad. Una doctora de verdad. Como si el título que acababa de obtener no hubiera sido posible gracias a las desveladas que yo me pegué ayudándola a estudiar para el examen de admisión, gracias a los trabajos extra que conseguí para pagarle las clases de preparación, gracias a los sándwiches que le preparaba para que no perdiera tiempo almorzando entre clases. Me da mucho gusto que estén reconstruyendo su relación. Mentí. Sí, ha sido increíble. Isabel me contó muchas cosas sobre por qué se tuvo que ir cuando éramos pequeños. Cosas que no entendíamos en ese momento porque éramos muy chicos. Cosas que criar niños era aburrido, que había conseguido un novio más joven en Cancún, que prefería tomar margaritas en la playa que cambiar pañales sucios. Pero no pregunté. Ya no tenía derecho a preguntar sobre la vida de mis hijos. El viernes llegó la puñalada más profunda. Encontré un sobre debajo de mi puerta cuando regresé de hacer las compras en el mercado de Medellín. Mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Marina, esa misma letra que yo había ayudado a perfeccionar durante horas de práctica de caligrafía en la mesa de la cocina. Adentro había un cheque, por la cantidad exacta que había gastado en la graduación de ambos, el salón, la comida, las bebidas, las flores, la fotografía profesional, todo calculado al centavo. Y una nota. Elena, papá y mamá insistieron en reembolsarte todos los gastos de la graduación. Sabemos que tu situación económica no es muy buena y no queremos que te sientas presionada por haber pagado algo tan caro. Esperamos que esto te ayude. Con cariño, Rodrigo y Marina. Leí la nota 3 veces antes de que mi cerebro procesara completamente la humillación. Me estaban pagando. Como a una empleada que había cubierto gastos de la empresa y ahora necesitaba que le reembolsaran los recibos. Pero lo que más dolió fue la última línea. Con cariño. No con amor. No con gratitud infinita por 18 años de sacrificios. Con cariño. El mismo cariño que le tienes a la señora que te ayuda con la limpieza y hace bien su trabajo. Esa noche, sentada en mi cama individual, porque cuando ellos se mudaron a sus departamentos nuevos se llevaron la cama matrimonial que, técnicamente, había sido de Antonio, sostuve el cheque entre mis manos temblorosas y lloré. No lloré por la humillación, aunque esa ardía como ácido en mi garganta. No lloré por la ingratitud, aunque esa me partía el pecho como un rayo. Lloré porque finalmente entendí la verdad que había estado negando durante años. Para ellos, yo nunca había sido su madre. Había sido la niñera de lujo que vivía en la misma casa, la que se quedó cuando los verdaderos padres se fueron, la que mantuvo todo funcionando hasta que ellos decidieron regresar para la foto final. Rodrigo y Marina no me habían traicionado en la graduación. Simplemente habían dejado de fingir que yo importaba. Y lo peor de todo era que una parte de mí, una parte pequeña y rota que odiaba admitir que existía, se sentía culpable por sentirme herida. Como si no tuviera derecho a esperar amor incondicional de 2 personas a las que había amado incondicionalmente. Como si mi dolor fuera irracional. Como si yo fuera la que estaba mal por esperar que 18 años de maternidad emocional contaran para algo. El sábado por la mañana, mientras tomaba café en mi taza favorita, una que decía, la mejor mamá del mundo, que Marina me había regalado en el Día de las Madres hace 5 años. Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida adulta. Llamé para cancelar mis planes. Había quedado de ayudar a Marina a mudarse a su nuevo departamento el domingo. Iba a llevar mis herramientas, mi carro, mi día completo para cargar cajas y organizar su nueva vida independiente. Marina, no voy a poder ayudarte mañana con la mudanza. ¿Ah?
¿No? ¿Por qué? Por primera vez en 18 años, no inventé una excusa. No mentí para proteger sus sentimientos. No me disculpé por no estar disponible cuando me necesitaba, porque ya no quiero hacerlo. Silencio del otro lado de la línea. Ok. Bueno, supongo que le pregunto a mis papás. Mis papás. Plural. Como si siempre hubieran estado ahí. Que tengas buen día, Marina. Tú también, Elena. Colgué el teléfono y por primera vez en meses, no sentí ese peso familiar en el pecho que me acompañaba siempre que terminaba una conversación con ellos. No sentí alivio tampoco. Sentí nada. Y de alguna manera, esa nada se sintió como el primer paso hacia algo diferente. El lunes por la mañana llegaron como huracanes a mi casa. Los dos juntos, con sus llaves que nunca me habían pedido que les devolviera. Entraron sin tocar, sin avisar, como habían hecho toda la vida porque era su casa también. Yo estaba en la cocina preparando mi desayuno. Pan tostado con mermelada, café negro. La rutina simple de una mujer que finalmente comía sola sin tener que preguntar si alguien más tenía hambre. Los escuché abrir la puerta principal. Escuché sus voces alteradas antes de verlos. «¿Elena? ¿Dónde estás?», gritó Rodrigo con un tono que no había escuchado desde que era adolescente y llegaba tarde del colegio. Aparecieron en el marco de la puerta de la cocina, como una comisión investigadora. Marina tenía ojeras, como si no hubiera dormido. Rodrigo traía el ceño fruncido y los puños cerrados. Sus rostros reflejaban algo que tardé un momento en reconocer: pánico. ¿Qué fue eso de ayer? Marina fue directo al grano, sin siquiera saludarme. Me dejaste plantada con todas mis cosas empacadas y el camión de mudanzas esperando. «Buenos días, a ti también», dije, sin voltear a verlos, concentrándome en untar la mermelada en mi pan con movimientos deliberadamente lentos. «No es momento para sarcasmos, Elena». Rodrigo se acercó a la mesa donde yo estaba desayunando. «Marina tuvo que pagarle al equipo de mudanza tiempo extra porque no apareciste. Fueron como 1,500 pesos adicionales. 1,500 pesos. Una cantidad que para ellos era una propina, pero que para mí representaba la mitad de mi presupuesto semanal. Y me lo decían como si yo fuera responsable de ese gasto adicional por el simple hecho de no estar disponible cuando me necesitaban. «Ah», dije, dando un sorbo a mi café. «¿Y cómo resolvieron al final?» Papá tuvo que cancelar una reunión importante para ir a ayudarme. Marina se sentó frente a mí sin invitación. Isabel también vino. Entre los tres logramos terminar, pero fue todo un caos. Papá, Isabel, ya no eran Antonio y la mujer que los abandonó. Ahora tenían títulos oficiales, roles establecidos, lugares en la nueva narrativa familiar de la que yo había sido excluida definitivamente. «Me da mucho gusto que hayan podido resolver», respondí, manteniendo mi voz neutra. «¿Eso es todo lo que vas a decir?». Rodrigo alzó la voz. «¿No vas a explicar por qué de repente decidiste abandonar a tu familia?» «Mi familia». Interesante cómo yo seguía siendo familia cuando me necesitaban para cargar cajas, pero había sido una extraña incómoda en su graduación. «No los abandoné», dije, finalmente levantando la vista para mirarlos directamente. «Solo decidí no estar disponible por primera vez en 18 años. ¿Desde cuándo, Elena?» Marina usó ese tono condescendiente que usaba con pacientes difíciles en el hospital. «Tú nunca has sido así. Tú siempre estás ahí cuando te necesitamos. Siempre estás ahí cuando te necesitamos. No, siempre estás ahí para nosotros, o siempre nos apoyas, cuando te necesitamos. Como una herramienta que debe estar disponible cuando se requiere su función específica. Tal vez es hora de que aprendan a resolver las cosas sin mí», dije, volviendo mi atención al desayuno. Se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que desarrollan las personas que crecen juntas. Vi pasar por sus rostros una serie de emociones: confusión, irritación y algo que parecía miedo genuino. «¿Estás enojada por algo de la graduación?». Marina cambió de estrategia, adoptando un tono más suave. «Si es por lo de los discursos, tienes que entender que era un evento muy formal. No podíamos mencionar a todo el mundo que nos ha ayudado a lo largo de los años. Todo el mundo que nos ha ayudado. Como si yo fuera una de muchas personas en una lista larga de agradecimientos. No la mujer que había sido su constante durante 2 décadas. Además,
Rodrigo se apoyó contra el refrigerador cruzándose de brazos. Era el momento perfecto para que papá y mamá se reconciliaran con nosotros públicamente. Ya sabes cómo es la gente, siempre preguntando por qué no vivíamos con nuestros padres biológicos. Ahí estaba, la verdad desnuda y brutal. Yo había sido la vergüenza que tenían que explicar en público, la anomalía en su narrativa familiar perfecta que finalmente habían encontrado la manera de corregir. Entiendo perfectamente, dije, y era cierto. Por primera vez en años, todo tenía sentido cristalino. ¿Entonces ya no vas a estar rara? Marina se relajó visiblemente. Porque necesito que me ayudes a organizar la despensa del departamento nuevo este miércoles. Isabel compró muchas cosas, pero no sabe cómo organizar una cocina funcional. Isabel no sabía organizar una cocina porque nunca había organizado una cocina para una familia. Había estado viviendo en hoteles y apartamentos amueblados mientras yo aprendía a hacer maravillas con cupones de descuento y ofertas del supermercado. No voy a poder, dije simplemente. ¿Por qué no? Porque no quiero. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión que nunca antes había existido entre nosotros. Durante todos los años que los conocía, no quiero, nunca había sido una respuesta que yo me permitiera dar. Siempre había una razón externa, una excusa válida, una explicación que los absolvía de cualquier responsabilidad por mis negativas. Elena, estás actuando muy raro. Rodrigo empezó a pasearse por la cocina pequeña como un animal enjaulado. ¿Es por dinero? ¿Porque ya te reembolsamos lo de la graduación? Si necesitas más, podemos... No es por dinero. ¿Entonces qué? Marina se inclinó hacia adelante, estudiando mi cara como si fuera un síntoma médico que necesitaba diagnosticar. ¿Estás pasando por algún tipo de crisis emocional? ¿Menopausia tardía? Menopausia tardía. Mi dolor emocional reducido a un desbalance hormonal que podía solucionarse con las pastillas correctas. Estoy bien, mentí. Solo estoy ocupada con mis propias cosas. ¿Cuáles cosas? Rodrigo dejó de caminar y me miró con incredulidad genuina. ¿Qué cosas propias puedes tener tú? La pregunta me golpeó como una bofetada fría. ¿Qué cosas propias podía tener yo? En su mente, mi existencia entera giraba alrededor de ellos. Yo no tenía hobbies, intereses, sueños o aspiraciones que no estuvieran relacionados con su bienestar. No era una persona completa con una vida propia. Era una extensión de sus necesidades. Y lo más terrible era que, hasta hace una semana, ellos habían estado en lo correcto. Elena. Marina tomó mis manos sobre la mesa, usando la voz dulce que reservaba para momentos manipulativos. Nosotros te queremos mucho. Lo sabes. Eres muy importante para nosotros. Pero no puedes empezar a portarte así justo ahora que estamos construyendo una relación nueva con nuestros padres. Ahí estaba otra vez. Yo era importante, pero mi importancia no podía interferir con sus prioridades reales. No me estoy portando de ninguna manera. Retiré mis manos de las suyas. Solo estoy siendo honesta sobre lo que quiero hacer y lo que no. Pero esa honestidad está llegando en el peor momento posible. Rodrigo se sentó en la tercera silla, completando el triángulo de tensión. Papá está invirtiendo mucho dinero en mudarnos a departamentos mejores. Isabel está pagando cursos de especialización para Marina. Están haciendo un esfuerzo real por recuperar el tiempo perdido. El tiempo perdido. Como si los 18 años que habían vivido conmigo hubieran sido tiempo desperdiciado. Años perdidos que ahora necesitaban ser compensados por la atención de sus verdaderos padres. Me da mucho gusto por ustedes, dije, levantándome para llevar mi plato al fregadero. Elena, por favor. Marina me siguió. Solo necesitamos que las cosas vuelvan a la normalidad entre nosotros. La normalidad, donde yo existía para servirlos y ellos existían para ser servidos. Donde mis sentimientos eran irrelevantes mientras sus necesidades fueran satisfechas, donde mi valor como persona se medía por mi utilidad en sus vidas. La normalidad cambió, dije, enjuagando el plato bajo el chorro de agua fría. ¿Qué se supone que significa eso? Rodrigo se paró detrás de mí, su voz subiendo de volumen. Me di vuelta para enfrentarlos. Los dos estaban ahí, esperando que yo cediera.
que volviera al papel que habían definido para mí, que regresara a ser la Elena disponible y sacrificada que nunca les había dicho que no a nada importante. Significa que ya no voy a estar disponible automáticamente cada vez que me necesiten, dije con una calma que no sabía que poseía. Significa que si quieren mi ayuda, van a tener que pedirla con respeto, no exigirla como si fuera mi obligación. ¿Respeto? Marina se rió, pero no fue una risa divertida. Elena, nosotros siempre te hemos respetado. En la graduación me dijeron que sobraba. Eso fue un malentendido. Rodrigo empezó, pero lo interrumpí. Me trataron como empleada doméstica. Me ignoraron durante los discursos. Me mandaron un cheque como si fuera una factura que tenían que pagar. Estás exagerando todo. Marina cruzó los brazos. Estás convirtiendo pequeños malentendidos en tragedias dramáticas. Pequeños malentendidos. 18 años de mi vida resumidos como pequeños malentendidos. Puede ser, dije. Pero estos pequeños malentendidos me hacen no querer ayudarlos más. Se miraron otra vez con esa comunicación silenciosa, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos, algo que parecía pánico real. Porque por primera vez en sus vidas, la mujer que siempre había estado ahí incondicionalmente, les estaba poniendo condiciones. Después de que se fueron, sin despedirse, solo azotando la puerta como adolescentes berrinchudos, me quedé parada en mi cocina, sintiendo algo extraño. No era alivio exactamente, ni tampoco satisfacción. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 18 años y finalmente hubiera exhalado. Pero esa sensación duró poco. Esa misma tarde empezaron las llamadas. Primero fue Isabel. Elena, querida. Su voz goteaba esa falsa dulzura que usan las mujeres acostumbradas a manipular. Marina me contó que tuvieron una conversación un poco tensa esta mañana. Querida. Como si fuéramos amigas de toda la vida. Como si no hubiera desaparecido durante años mientras yo criaba a sus hijos. Hola, Isabel. Mira, yo entiendo perfectamente lo que estás pasando. Es normal que te sientas un poco desplazada ahora que Antonio y yo estamos de vuelta en las vidas de los chicos. Desplazada, como si yo fuera un mueble viejo que había sido movido para hacer espacio a decoración nueva. Los chicos te quieren mucho, continuó. Pero tienes que entender que ahora que somos una familia completa otra vez, tu rol va a cambiar naturalmente. Mi rol. Como si ser madre durante 18 años hubiera sido solo un papel temporal en una obra de teatro. ¿Y cuál es mi rol ahora, Isabel? Bueno, siempre serás como una tía para ellos. Una tía querida que los ayudó durante una etapa difícil. Una tía. La mujer que los había amado, cuidado, sacrificado todo por ellos. Reducida al papel de tía querida que había ayudado durante una etapa difícil. Entiendo, dije, y colgué. Una hora después llamó Antonio. Elena, necesitamos hablar como adultos. Su voz tenía esa autoridad masculina que siempre había usado cuando quería que las cosas se hicieran a su manera. Los muchachos están muy alterados por tu actitud reciente. Mi actitud, no su abandono durante 18 años. No su regreso calculado justo cuando el trabajo duro ya estaba hecho. Mi actitud. Hola, Antonio. Mira, yo sé que esto debe ser difícil para ti. Sé que te acostumbraste a ser la figura principal en sus vidas. Pero ellos necesitan estabilidad ahora, no drama emocional. Drama emocional. Mi dolor por haber sido borrada de sus vidas era drama emocional. Rodrigo está aplicando para un posgrado en el extranjero. Continuó. Marina está comenzando su residencia médica. No pueden estar lidiando con esto ahora. Lidiando conmigo. Yo me había convertido en un problema que ellos tenían que lidiar, no en una persona que merecía consideración. No quiero causarles problemas, Antonio. Entonces vuelve a ser la Elena de siempre. La Elena que siempre entendió cuál era su lugar. Su lugar. Mi lugar había sido criar a sus hijos mientras él vivía su vida sin responsabilidades. Mi lugar había sido ser invisible cuando ellos regresaron para cosechar las glorias. Mi lugar cambió, dije, y colgué también. Esa noche no pude dormir. No por culpa o arrepentimiento, sino por algo más complejo. Era como si hubiera vivido toda mi vida adulta dentro de una caja pequeña, y de repente,
me hubiera dado cuenta de que la puerta nunca había estado cerrada con llave. Simplemente nunca se me había ocurrido intentar abrirla. El miércoles por la mañana fui al banco. Llevaba conmigo todos los papeles que había estado guardando durante años en una carpeta amarilla marcada «Importante», estados de cuenta, comprobantes de transferencias, recibos de colegiaturas pagadas, facturas médicas que había cubierto cuando ellos no tenían seguro. La ejecutiva bancaria, una mujer joven con lentes modernos y sonrisa profesional, revisó mis documentos con la eficiencia de quien había visto todo tipo de situaciones familiares complicadas. «Doña Elena, veo que usted ha sido muy generosa con su familia durante muchos años», dijo después de revisar las cifras. «¿Está segura de que quiere hacer este cambio?» «Completamente segura, porque una vez que cerremos la cuenta conjunta y abramos las cuentas individuales, ellos no tendrán acceso a sus fondos. ¿Entiende las implicaciones?» Las implicaciones. Durante años había transferido dinero automáticamente a una cuenta que compartía con ellos. Dinero para emergencias, para gastos escolares, para esas pequeñas crisis financieras que surgen en la vida de estudiantes universitarios. Ellos habían llegado a contar con ese dinero como algo automático, como el agua que sale de la llave cuando la abres. Entiendo perfectamente. Una hora después salí del banco con nuevos números de cuenta, nuevas tarjetas, y por primera vez en mi vida adulta, dinero que solo yo podía tocar. No era mucho. Mis ahorros de toda la vida sumaban exactamente 43,000 pesos. Una cantidad patética para una mujer de 67 años, pero que representaba cada peso que había logrado apartar después de cubrir gastos de todos los demás. Esa tarde fui a algo que nunca había hecho sola en mi vida. Fui al cine. Elegí una película francesa con subtítulos, una de esas que Marina siempre decía que eran demasiado pretenciosas. Compré palomitas grandes, no medianas para ahorrar dinero, y un refresco del tamaño que quise, no el más barato disponible. Por 2 horas me senté en una sala oscura viendo la historia de una mujer parisina que descubría su independencia después de un divorcio. No pensé en Rodrigo ni en Marina. No pensé en llamadas que necesitaba hacer o favores que debía proporcionar. Simplemente existí en ese espacio, para mí misma, disfrutando algo que había elegido porque me daba la gana. Cuando salí del cine, el atardecer tenía esa calidad dorada que hace que la Ciudad de México se vea hermosa a pesar del caos. Decidí caminar por Polanco, en lugar de tomar el metro directamente a casa. Había cafeterías llenas de gente que charlaba animadamente, librerías con ventanas iluminadas, galerías de arte con exposiciones que nunca había tenido tiempo de ver. Me detuve frente a una librería y entré, no para buscar algo específico, sino simplemente para hojear libros sin la urgencia de estar en otro lugar. La dependiente, una chica de 20 y tantos con piercing en la nariz, se acercó preguntando si necesitaba ayuda. «Solo estoy mirando», dije, y por primera vez en años, esa respuesta era completamente verdadera. Compré un libro de poesía de Rosario Castellanos, no porque lo necesitara para algo, sino porque los primeros versos que leí me hicieron sentir menos sola. Debe haber otro modo que no se llame soledad de vivir. Cuando llegué a casa, el teléfono estaba sonando. Era Marina. «Elena, ¿dónde has estado? Te hemos estado llamando toda la tarde». «Salí». «¿Saliste a dónde?» La pregunta me sorprendió por su tono invasivo, como si necesitara rendir cuentas de mis movimientos. «Al cine». Después caminé un poco. «¿Al cine? ¿Sola?» «Sí». Silencio del otro lado, como si ir al cine sola fuera una actividad tan extraña que necesitara procesamiento adicional. «Elena, necesito pedirte un favor muy importante». Ahí estaba. Después de todo el drama, después de las llamadas de sus padres, después de los sermones sobre mi lugar y mi rol, necesitaba un favor muy importante. ¿Cuál? Isabel iba a llevarme al hospital mañana para unos exámenes médicos rutinarios, pero su carro está en el taller. ¿Puedes llevarme tú? ¿No puede llevarte Antonio? Está en una junta muy importante con inversionistas. No puede cancelar. Por supuesto. La junta de Antonio era muy importante. Los exámenes médicos de Marina eran muy importantes. Pero mi tiempo, mi disponibilidad, mis propios planes,
Esos podían ser interrumpidos sin consideración. ¿A qué hora? A las 7 de la mañana. Y probablemente termine hasta la tarde, así que necesitaría que me esperaras. 7 de la mañana. Día completo. Esperando en un hospital mientras ella se hacía exámenes que su madre biológica no podía acompañar, y su padre biológico no quería interrumpir sus compromisos importantes para atender. No puedo, Marina. ¿Cómo que no puedes? Tengo otros planes mañana. ¿Qué planes? La pregunta sonó casi ofendida, como si la idea de que yo tuviera planes propios fuera personalmente insultante para ella. Planes míos. Elena, esto es importante. Son exámenes médicos. Pídele a un Uber. O que Antonio cambie su junta. O que Isabel arregle su carro más rápido. No puedo pedirle a papá que cambie una junta de trabajo por esto. Pero sí podía pedirme a mí que cambiara mi vida completa por cualquier cosa que necesitara. Entonces encuentra otra solución. ¿En serio me vas a dejar tirada? Dejarla tirada. Como si yo fuera su chofer personal que había decidido renunciar sin aviso previo. Te estoy diciendo que no puedo ayudarte. No es lo mismo que dejarte tirada. Es exactamente lo mismo. Su voz subió de volumen. Nunca habías sido así, Elena. Nunca me habías dicho que no cuando realmente te necesitaba. Tal vez es porque nunca me habías tratado como me trataste en la graduación. Ya te dijimos que eso fue un malentendido. Y yo ya te dije que ese malentendido cambió las cosas. Colgué antes de que pudiera responder. Me serví una copa de vino, algo que rara vez me permitía porque siempre había alguien más para quien ahorrar ese dinero. Y me senté con mi libro nuevo. Por primera vez en 18 años, mi teléfono podía sonar toda la noche. Yo no iba a contestar. Durante 3 días, el teléfono sonó intermitentemente. Mensajes de texto que se acumulaban en mi celular como pequeñas bombas de culpa. Elena, por favor, llámame. Necesitamos hablar urgentemente. No puedes seguir actuando así. Estás lastimando a toda la familia. Toda la familia. Interesante cómo ahora sí era parte de la familia cuando me necesitaban arrepentida y sumisa. El viernes por la noche, mientras leía mi libro de poesía con una taza de té de manzanilla, otro lujo que me había negado durante años porque el té caro es innecesario, escuché llaves en la puerta principal. No una llave, varias llaves. Como si hubieran venido en grupo. Aparecieron los 4 en mi sala. Rodrigo, Marina, Antonio e Isabel. Una intervención familiar completa, organizada como una operación militar. Isabel llevaba un ramo de flores caras, de esas que venden en las floristerías elegantes de Santa Fe. Antonio traía una caja de chocolates importados. Rodrigo tenía una bolsa de mi panadería favorita del mercado de Medellín. Marina cargaba una carta escrita a mano. Regalos. Como si mi dolor pudiera comprarse con flores y chocolates. Elena. Isabel habló primero, con esa voz melosa que había perfeccionado durante años de manipular hombres ricos. Vinimos a hablar contigo porque te queremos mucho y estamos preocupados. Se acomodaron en mi sala sin pedir permiso, ocupando el sofá y las sillas como si fuera una junta corporativa. Isabel en el centro, Antonio a su derecha, los 2 hijos, flanqueándolos como soldados obedientes. Todos hemos estado pensando mucho sobre lo que ha pasado últimamente, continuó Isabel, y creemos que puede haber habido algunos malentendidos. Malentendidos. La palabra favorita de la gente que no quiere reconocer que lastimó a otros deliberadamente. No hubo malentendidos, dije desde mi lugar junto a la ventana, sin sentarme. Hubo decisiones muy claras. Elena, por favor, siéntate. Antonio usó su voz de jefe, esa que funcionaba en sus oficinas pero que ya no tenía poder sobre mí. Vamos a resolver esto como adultos civilizados. Estoy cómoda aquí. Gracias. Marina se aclaró la garganta y desplegó su carta como si fuera un documento legal. Elena, escribí esto porque quiero que entiendas lo que significas para nosotros. Comenzó a leer con voz temblorosa que sonaba ensayada. Tú has sido una figura materna muy importante en nuestras vidas. Nos diste amor, estabilidad y cuidado cuando más lo necesitábamos. Figura materna, no madre, figura materna. Los errores del pasado no definen quiénes somos ahora. Continuó leyendo. Papá y mamá han crecido como personas. Han aprendido de sus errores
y quieren construir una relación sana con nosotros. Papá y mamá, los títulos que yo había ganado con 18 años de sacrificio, ahora otorgados a las personas que habían regresado cuando todo el trabajo duro ya estaba hecho. Pero eso no significa que tú no tengas un lugar en nuestra familia. Marina levantó la vista de la carta. Siempre serás especial para nosotros. Siempre serás nuestra Elena. Nuestra Elena. Como una mascota querida que pertenecía a la familia, pero que no tenía voz en las decisiones importantes. ¿Terminaste?, pregunté cuando dejó de leer. Elena, querida. Isabel se inclinó hacia adelante con expresión comprensiva. Entendemos que esto debe ser un ajuste difícil para ti. Durante muchos años fuiste la única figura parental en sus vidas, y ahora tienes que aprender a compartir ese rol. Compartir ese rol. Como si ser madre fuera un trabajo de medio tiempo que ahora tenía que dividir con las personas que habían rechazado la responsabilidad cuando era difícil. No hay nada que compartir, dije con una calma que me sorprendió. Ustedes ya decidieron quiénes son los padres verdaderos. Yo ya entendí cuál es mi lugar en esta nueva estructura familiar. Exactamente. Antonio asintió con alivio. Me da mucho gusto que lo hayas entendido. Ahora podemos seguir adelante sin más conflictos. Sí, confirmé. Sin más conflictos. Se relajaron visiblemente. Rodrigo sonrió por primera vez en semanas. Marina dobló su carta con satisfacción. Isabel acomodó las flores en mi mesa de centro como si fuera la anfitriona. Antonio se recargó en el sofá con la autoridad del patriarca que había resuelto un problema doméstico. Entonces, Marina se animó. ¿Mañana sí puedes llevarme al hospital? Conseguí nueva cita para los exámenes. Ahí estaba, la verdadera razón de la visita familiar. No habían venido a reconocer su crueldad o a pedirme perdón genuinamente. Habían venido a manipularme para que regresara a mi función de empleada doméstica disponible. Me levanté y fui a mi cuarto. Los escuché murmurar entre ellos, probablemente comentando que finalmente había entrado en razón. Regresé con algo que había estado guardando durante años. Una caja de zapatos llena de fotografías. Fotos de Rodrigo aprendiendo a andar en bicicleta, con mis manos sosteniéndolo por detrás. Marina en su primer día de escuela, llorando mientras yo la consolaba en la puerta del salón. Los dos construyendo un castillo de arena en nuestro único viaje familiar a Veracruz, financiado con mis ahorros de todo un año. Graduaciones de kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Yo siempre presente, siempre aplaudiendo, siempre orgullosa. Cientos de fotografías que documentaban 18 años de una familia que aparentemente había sido solo mi imaginación. ¿Qué es esto?, preguntó Isabel, mirando las fotos con curiosidad. La evidencia de por qué su propuesta no va a funcionar, dije, esparciendo algunas fotografías sobre la mesa de centro, encima de las flores caras. Durante 18 años yo no fui una figura materna. Fui su madre. La única madre que conocieron. Mai, tomé una foto de Marina a los 5 años, enferma de varicela, acurrucada en mis brazos mientras yo le ponía compresas frías en la frente. ¿Se acuerdan de esto, Marina? Estuviste enferma durante 2 semanas. Isabel estaba en Cancún con su novio del momento. Antonio no contestaba el teléfono porque estaba muy ocupado con el trabajo. Yo falté a mi empleo para cuidarte. Perdí una quincena completa de sueldo. Marina miró la foto sin hablar. Tomé otra imagen. Rodrigo llorando en mi regazo después de que unos niños de la escuela se burlaran de él por tartamudear. ¿Te acuerdas, Rodrigo? Te llevé a terapia durante 2 años. Pagué cada sesión con las propinas que ganaba trabajando fines de semana. Isabel y Antonio no sabían ni que tenías problemas de lenguaje. Su expresión cambió. Ya no era el ejecutivo seguro de sí mismo. Era el niño de 8 años que temblaba en mis brazos. Saqué más fotos. Cumpleaños celebrados en esta misma sala. Noches de tareas en la mesa de la cocina. Obras de teatro escolares donde yo era la única familiar en el público. Graduaciones donde ellos buscaban mi cara entre la multitud para asegurarse de que los estuviera viendo. Cada una de estas fotos, dije, mi voz tomando fuerza con cada palabra, representa un momento donde yo no fui empleada doméstica, ni niñera temporal, ni figura materna. Fui su madre, la que estuvo presente cuando ustedes necesitaban amor, cuidado,
disciplina, apoyo emocional. Isabel se removió incómoda en el sofá. Las flores ya no parecían tan elegantes sobre la mesa llena de evidencia fotográfica. Elena. Antonio intentó interrumpir, pero continué. Y ahora me proponen que acepte un rol secundario en sus vidas. Que me conforme con ser la tía querida que los ayudó durante una etapa difícil. Tomé una foto particularmente dolorosa. Los tres abrazados en Navidad, hace apenas 2 años. ¿Saben qué les voy a proponer yo? Esperaron. Nada. El silencio fue total. No les voy a proponer nada porque las madres no tienen que negociar su lugar con las personas que criaron. Continué. Las madres no tienen que competir por el amor de sus hijos con las personas que los abandonaron. Comencé a recoger las fotografías con movimientos deliberados. Ustedes ya decidieron quiénes son sus verdaderos padres. Perfecto. Vivan esa decisión completamente. ¿Qué significa eso? Marina preguntó con una voz muy pequeña. Significa que Isabel puede llevarte a tus exámenes médicos. Significa que Antonio puede ayudarte con tu posgrado en el extranjero, Rodrigo. Significa que de ahora en adelante, sus verdaderos padres pueden encargarse de todas las responsabilidades que conlleva ser padres. Elena, no seas dramática. Isabel trató de usar su voz condescendiente. Estás convirtiendo esto en algo mucho más grande de lo que es. Me acerqué a ella y la miré directamente a los ojos. Isabel, durante 18 años tú viviste tu vida libre mientras yo criaba a tus hijos. Ahora es tu turno de vivir las responsabilidades. Te deseo mucha suerte. Me volví hacia Antonio. Antonio, durante 18 años no pagaste un peso de manutención, pero ahora puedes compensar todo ese tiempo perdido. Rodrigo y Marina necesitan muchísimo apoyo financiero y emocional. Estoy segura de que estarás feliz de proporcionárselos. Finalmente, miré a Rodrigo y Marina. Y ustedes van a descubrir qué se siente tener padres que los aman solo cuando es conveniente para ellos. Me dirigí hacia la puerta y la abrí completamente. Esta conversación terminó. Por favor, salgan de mi casa. Elena. Rodrigo se levantó. Estás cometiendo un error enorme. El error ya lo cometí. Durante 18 años. Pero finalmente lo estoy corrigiendo. Se fueron. Los 4. Con sus flores, chocolates y cartas manipuladoras. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, no sentí tristeza. Sentí libertad. La mañana siguiente desperté sin el nudo familiar en el estómago que me acompañaba desde hacía meses. Por primera vez en décadas, no tenía que revisar mi teléfono para ver si alguien necesitaba algo de mí. No tenía que planear mi día alrededor de las necesidades de otras personas. No tenía que preguntarme si había comida suficiente para más bocas que la mía. Me levanté cuando mi cuerpo quiso levantarse, no porque tuviera que preparar desayuno para nadie. Me bañé con agua caliente durante el tiempo que se me antojó, usando el jabón caro de lavanda que había estado guardando para ocasiones especiales. Resulta que estar viva era ocasión suficientemente especial. En la cocina, preparé café para una sola persona y tostadas con la mermelada que más me gustaba. No la marca más barata del supermercado. Me senté en mi mesa, frente a la ventana que daba al pequeño jardín trasero, y por primera vez noté cosas que habían estado ahí siempre. Las bugambilias que habían crecido hasta cubrir casi toda la barda, el sonido de los pájaros que anidaban en el árbol de limones, la forma como la luz matutina creaba patrones dorados en las hojas. Había vivido en esta casa durante más de una década, pero recién ahora la estaba viendo. Después del desayuno hice algo que nunca me había permitido. Llamé al trabajo para tomarme el día libre. No inventé una emergencia familiar ni una cita médica ficticia. Simplemente dije que necesitaba un día personal. La supervisora, doña Carmen, se sorprendió porque en 12 años trabajando en la oficina de gobierno, nunca había pedido tiempo libre por razones personales. ¿Estás bien, Elena? ¿Pasó algo grave? Estoy perfectamente bien. Solo necesito un día para mí. ¿Un día para ti? Repitió como si hubiera dicho que necesitaba un día para volar a la luna. Sí, un día para mí. Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. Salí de casa sin rumbo específico. Tomé el metro hacia el centro de la ciudad, pero en lugar de ir directamente a algún destino, me bajé en estaciones al azar y caminé por calles que nunca había explorado.
Descubrí una librería de viejo en el centro histórico, con estantes que llegaban hasta el techo y escaleras de madera que crujían bajo el peso de décadas de lectores curiosos. El dueño, un señor mayor con barba blanca y anteojos gruesos, me vio hojear libros durante más de una hora sin presionar para que comprara nada. ¿Busca algo en particular?, preguntó finalmente. No, solo estoy explorando. Ah, sonrió como si entendiera perfectamente. Esas son las mejores búsquedas. Compré 3 libros. Uno de cuentos de Alice Munro, una biografía de Frida Kahlo y un manual de jardinería urbana que me llamó la atención cuando vi las fotografías de jardines pequeños transformados en oasis verdes. Durante años había fantaseado con tener un jardín bonito, pero siempre había excusas. No hay tiempo, no hay dinero para plantas. Rodrigo es alérgico a cierto tipo de flores. Marina dice que la tierra la ensucia. Ahora, cargando mi bolsa con libros que nadie más tendría que aprobar, me di cuenta de que mi jardín trasero podía convertirse en lo que yo quisiera. En el mercado de plantas de Xochimilco, un lugar que había conocido solo de oída pero que siempre había querido visitar. Pasé la tarde entera hablando con vendedores que conocían cada secreto de sus flores. Doña Esperanza, una señora robusta con manos manchadas de tierra y sonrisa generosa, me enseñó la diferencia entre plantas de sol y plantas de sombra, cómo preparar la tierra correctamente, qué combinaciones de colores funcionaban mejor juntas. ¿Es para un jardín nuevo, mijita? Para una vida nueva, respondí sin pensarlo. Ah, asintió como si esta fuera la respuesta más natural del mundo. Entonces necesitas plantas que representen renacimiento. Me llevó a una sección especial donde tenía jazmines, gardenias, rosas de Castilla y heliotropos que olían a vainilla y promesas cumplidas. Estas plantas son como las mujeres fuertes, me explicó mientras yo elegía macetas de barro pintadas a mano. Parecen delicadas, pero sobreviven a sequías, heladas, abandono, y cuando reciben cuidado de verdad, florecen como si fuera la primera vez. Regresé a casa con el asiento trasero de mi carro lleno de plantas, tierra de hoja, fertilizantes orgánicos y herramientas de jardín que brillaban con la promesa de proyectos futuros. Por primera vez en años, tenía planes que no involucraban a otras personas. Esa noche, mientras plantaba jazmines bajo la luz de la lámpara del patio trasero, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí, pero la voz era familiar. ¿Elena? Soy Cristina, la prima de Marina. Cristina, la hija menor de la hermana de Isabel, una chica de 25 años que estudiaba psicología y con quien había conversado algunas veces durante reuniones familiares esporádicas. Hola, Cristina. Elena, espero que no te moleste que te llame. Conseguí tu número con Marina, pero... Bueno, ella no sabe que te estoy hablando. ¿Pasó algo? No, no pasó nada malo. Es que... Bueno, yo sé lo que ha estado pasando. Marina me contó su versión, pero también conozco a mi tía Isabel y sé cómo es. Hubo una pausa. El sonido de mi pala removiendo tierra creaba un ritmo constante mientras esperaba que continuara. Elena, quería decirte que lo que hiciste estuvo bien. Las palabras me pegaron como un abrazo inesperado. Durante semanas, solo había escuchado voces diciéndome que estaba equivocada, que estaba siendo dramática, que estaba destruyendo a la familia. ¿Tú crees? Sé que sí. He estudiado lo suficiente sobre dinámicas familiares para reconocer abuso emocional cuando lo veo. Y sé lo suficiente sobre mi tía para entender que nunca fue madre de verdad, ni siquiera cuando vivía en la misma casa que Rodrigo y Marina. Gracias por decirme eso, Cristina. Además, continuó, quería que supieras que no todos en la familia están de acuerdo con lo que pasó. Mi mamá, la hermana menor de Isabel, siempre ha dicho que tú fuiste más madre para esos niños que Isabel jamás fue. Dice que Isabel los abandonó para irse a jugar a ser joven y que regresó solo cuando ya no tenía que cambiar pañales ni lidiar con rabietas. Tu mamá siempre fue muy amable conmigo, porque te respeta de verdad. Dice que cualquier mujer que cría hijos ajenos con tanto amor merece ser tratada como lo que es, una madre verdadera. Después de colgar, seguí plantando en silencio. Las palabras de Cristina resonaban en mi mente como pequeñas validaciones de algo que había comenzado a dudar.
No estaba loca. No estaba siendo dramática. Había otras personas que entendían la diferencia entre ser madre biológica y ser madre de verdad. Terminé de plantar cerca de medianoche. Mi jardín trasero, que por años había sido solo un cuadro de tierra descuidada con algunas hierbas silvestres, ahora tenía filas ordenadas de macetas nuevas que contenían promesas de flores futuras. Me duché y me fui a dormir con las manos manchadas de tierra y el corazón más liviano de lo que había estado en meses. Al día siguiente regresé al trabajo con una energía diferente. Mis compañeras notaron el cambio inmediatamente. «Elena, te ves distinta», comentó Lupita durante el descanso. «Como más descansada. Me siento más descansada. ¿Resolviste los problemas con tus hijos?» Esa pregunta me detuvo. Mis hijos. Durante tanto tiempo, esa había sido mi identidad principal. La madre de Rodrigo y Marina. La mujer que existía en función de sus necesidades, sus logros, sus problemas. «No tengo hijos», dije, y fue la primera vez que pronuncié esas palabras sin dolor. Lupita me miró confundida. «Elena, ¿cómo que no tienes hijos? Siempre hablas de Rodrigo y Marina. Resulta que ellos ya tienen padres, los verdaderos. Yo solo estaba cuidándolos temporalmente». «¿Temporalmente? ¿Por 18 años?» Aparentemente sí. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré mi jardín trasero transformado. Los jazmines habían comenzado a abrir sus primeros capullos, llenando el aire de una fragancia dulce que hacía que respirar se sintiera como un regalo. Las gardenias mostraban brotes verdes prometedores, y las rosas de Castilla habían enderezado sus tallos hacia el sol. Me preparé una cena sencilla, pasta con verduras salteadas, una copa de vino tinto, y me senté en el jardín a comer bajo las estrellas que finalmente podía ver ahora que no tenía la cabeza constantemente agachada, preocupándome por las necesidades de otros. Por primera vez en mi vida adulta, el silencio de mi casa no se sentía como soledad, se sentía como paz. El silencio de mi casa se había convertido en un espejo. Cada rincón me devolvía preguntas que no sabía si quería contestar. Y, sin embargo, algo en mí comenzaba a despertar. Era como si mi piel, después de años de anestesia, empezara a sentir otra vez. El dolor era agudo, sí, pero también real, mío. Pasaron unas semanas. Rodrigo y Marina seguían llamando, al principio con insistencia, luego con silencios más largos entre cada intento. Sus mensajes se volvieron una mezcla de reproches y súplicas. «Nos necesitas tanto como nosotros a ti», me escribió Marina un martes. «Deja de portarte como una víctima», puso Rodrigo el jueves. El viernes no hubo mensaje, ni el sábado. El domingo recibí un audio corto. «Elena, si no quieres estar más con nosotros, dilo claro. Pero recuerda que la familia es para siempre». La palabra familia me revolvió el estómago. ¿De qué familia hablaban? ¿La que me había borrado de los discursos? ¿La que me ofreció un cheque como pago? ¿La que me llamó anciana con desprecio? Ese mismo día decidí sacar todas las cajas viejas del armario. Había guardado cuadernos, dibujos infantiles, boletines escolares, cartas de cumpleaños. Incluso conservaba el cuaderno donde Rodrigo, con 7 años, me había escrito: «Gracias por ser mi mamá, aunque no seas mi mamá de sangre». Lo acaricié con los dedos como si fuera un relicario. Lo que encontré después fue un sobre que yo misma había olvidado. Una carta de mi propia madre, fallecida hacía más de 20 años. Su letra firme decía: «Cuando una mujer decide ser madre, no importa de quiénes sean los hijos. Ser madre es elegir cada día quedarse cuando todo invita a huir. Y ese amor nadie puede borrarlo, ni siquiera los hijos cuando crecen y se confunden». Lloré sobre ese papel como no había llorado en meses. Y en medio de ese llanto, me di cuenta de que estaba de pie, con los pies firmes sobre la tierra. Ya no era la mujer invisible de la fiesta, ni la sombra que pedía migajas de gratitud. Era yo, Elena. Al lunes siguiente, me presenté en la oficina con otra actitud. Pedí a la jefa tomar los días de vacaciones acumuladas que jamás me había atrevido a usar. Nadie lo podía creer. «¿Y qué va a hacer, doña Elena? ¿Viajar?», preguntó Lupita con los ojos brillantes. Sonreí. «Viajar, sí, pero primero dentro de mí. Con ese tiempo libre,
Me lancé a un proyecto que había postergado durante años: transformar mi pequeño jardín trasero. Compré tablas, pintura, semillas. Abrí canales en YouTube de jardinería, escuché conferencias sobre botánica urbana, me uní a un taller comunitario en Coyoacán, donde mujeres jubiladas se reunían cada miércoles para intercambiar plantas y consejos. Allí conocí a Mercedes, una mujer de 70 años con más energía que muchas de 20. «La tierra cura, mijita», me dijo mientras me enseñaba a podar un rosal sin matarlo. «Cuando tocas la raíz de una planta, te acuerdas de que tú también tienes raíces, y aunque te arranquen de un sitio, siempre puedes florecer en otro». Esa frase se me quedó grabada. Florecer en otro sitio. Los días pasaron con un ritmo nuevo. La rutina de regar las plantas, observar cómo el jazmín abría capullos al amanecer, sentir el olor a tierra mojada, me llenaba de una calma que jamás había conocido. Empecé a escribir pequeñas notas en un cuaderno. Pensamientos, recuerdos, frases que quería conservar. Descubrí que tenía voz propia más allá de ser la mamá de. Pero la calma no duró mucho. Una tarde, al regresar del mercado, los encontré esperándome afuera de mi casa. Rodrigo y Marina. Sus rostros mostraban cansancio, como si hubieran llorado o discutido antes de venir. «Necesitamos hablar, Elena», dijo Rodrigo, con un tono menos altivo que de costumbre. «Ya hablamos». «Y se fueron», respondí, intentando pasar de largo. Marina me tomó del brazo, suplicante. «Por favor, solo escúchanos». Accedí, quizá por curiosidad, quizá por un resto de afecto que se negaba a morir. Entraron y se sentaron en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde tantas veces hice pasteles de cumpleaños, donde repasamos exámenes, donde les curé heridas de rodillas raspadas. Rodrigo respiró hondo. «Sabemos que lo de la graduación estuvo mal, lo sabemos, pero también tienes que entender que papá e Isabel nos estaban observando. Queríamos demostrarles que todavía tenían un lugar». «¿Y para eso tenían que borrarme a mí?», pregunté con calma helada. Marina bajó la mirada. «No pensamos que te dolería tanto». Esa frase me atravesó más que cualquier insulto. ¿Cómo no pensaron que me dolería? ¿De verdad creían que 18 años podían tirarse a la basura sin consecuencias? Ustedes no pensaron. Simplemente eligieron, respondí. Eligieron la foto perfecta antes que la verdad imperfecta, y esa decisión tiene consecuencias. Rodrigo se levantó, nervioso. «No queremos perderte, Elena, pero tampoco queremos perder a papá y a mamá. Yo no les pido que elijan», dije. «Ya lo hicieron por su cuenta, y yo estoy aprendiendo a vivir con eso». El silencio fue tan pesado que escuchábamos el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente, Marina murmuró: «¿Podemos al menos visitarte de vez en cuando?». La miré largamente. En sus ojos había miedo, pero también una súplica genuina. «Pueden venir», respondí. «Pero si lo hacen, será como adultos que respetan mi vida, no como hijos que exigen». Asintieron en silencio. Se levantaron y salieron sin abrazos ni promesas. Y yo me quedé de pie, temblando, porque sabía que ese era un punto de no retorno. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Ser madre no significa esclavitud eterna. Ser madre significa dar alas, aunque esas alas te golpeen al volar lejos. Y a veces, ser madre también significa aprender a soltar». Por primera vez, esas palabras no me hicieron llorar. Me hicieron sentir ligera. Los días comenzaron a tomar un nuevo color. Ya no me levantaba con la urgencia de preparar desayunos para otros, ni con la ansiedad de revisar mensajes que exigían favores. Me despertaba cuando el sol entraba por la ventana y me regalaba esa tibieza que parecía recordarme que todavía estaba viva, que aún quedaba tiempo para mí. Mi jardín se convirtió en mi refugio. Cada planta crecía como un recordatorio de mi propia transformación. El jazmín abrió flores blancas que perfumaban las noches, y las gardenias parecían sonreírme cuando salía al patio con una taza de café. Los rosales, tercos, florecieron a pesar de mis manos inexpertas. Sentía que esas flores me decían: «Mírate, Elena, también tú floreces después del invierno». Fue en medio de esa calma cuando recibí una llamada inesperada. Era Cristina, la prima de Marina. Su voz sonaba emocionada. «Elena,
¿Te acuerdas que te hablé de un proyecto comunitario? Estamos organizando un taller de lectura para adultos mayores en la delegación. Pensé en ti. Serías perfecta como voluntaria. Mi primera reacción fue dudar. ¿Yo? ¿Qué podía ofrecer? Pero algo dentro de mí susurró que aceptara. Y así lo hice. La primera vez que entré en ese salón, sentí una mezcla de miedo y alegría. Había unas 15 personas, la mayoría mujeres de más de 60 años. Algunas sabían leer apenas lo básico. Otras habían abandonado los estudios en su juventud para trabajar o criar hijos. Me recibieron con sonrisas tímidas y manos arrugadas llenas de historias. Abrimos el taller con un poema de Rosario Castellanos. Yo leí en voz alta, y cuando terminé, una de las señoras, de nombre Felipa, me dijo con lágrimas en los ojos: «Gracias, doña Elena. Nadie me había leído un poema desde que era niña». En ese momento entendí que aún tenía mucho amor para dar, pero que ya no debía ser a quienes me despreciaban. Había un mundo de personas esperando compañía, paciencia, escucha, y yo podía estar allí. Las semanas se llenaron de nuevas rutinas. Los miércoles de taller, los viernes de jardinería en comunidad, los domingos de caminatas por Chapultepec con Mercedes y otras compañeras. Descubrí que la soledad podía ser fértil cuando se cultivaba con nuevos lazos. Mientras tanto, Rodrigo y Marina seguían enviando mensajes esporádicos. Eran diferentes, menos exigentes, más confusos. «Elena, extraño tu café de las mañanas», escribió Rodrigo una vez. «Hoy soñé contigo. Estabas peinándome para la escuela», confesó Marina en otro mensaje. Yo leía, suspiraba y dejaba el teléfono a un lado. No respondía siempre. Estaba aprendiendo que también tenía derecho a elegir. Un sábado cualquiera, tocaron la puerta. Al abrir, encontré a Marina, sola. Llevaba la bata blanca de su residencia y ojeras profundas. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz frágil. Asentí. Entró y se sentó en la cocina, mirando el jardín a través de la ventana. «Elena, necesito decirte algo», empezó, sin mirarme directamente. «El otro día tuve una guardia en pediatría. Una niña llegó con fiebre y neumonía. Su mamá no se despegó de ella ni un segundo, aunque llevaba 2 días sin dormir. La vi llorar en silencio, sosteniendo a la niña como si el mundo se fuera a acabar si la soltaba. Y pensé en ti». Su voz se quebró. «Me di cuenta de que tú hiciste eso por mí tantas veces. Y yo te borré de mi vida como si no hubiera sido nada». Un nudo me apretó la garganta. Quise abrazarla, pero me contuve. «Marina, yo no necesito disculpas bonitas. Lo único que quiero es que seas honesta conmigo. ¿Quieres que yo siga siendo tu madre? ¿O solo la mujer que estuvo mientras tus padres biológicos estaban ausentes?» Me miró, con lágrimas cayéndole sin disimulo. «Tú eres mi madre, Elena. Lo entendí demasiado tarde, pero lo eres». La abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío como cuando era niña. Pero dentro de mí no había un regreso total, sino un reconocimiento nuevo. Ya no iba a perderme en ella. Si me quería en su vida, sería con respeto, no como sombra. Días después, fue Rodrigo quien apareció. Llegó serio, con un portafolio en la mano. «Necesito hablar contigo», dijo apenas entrar. Se sentó frente a mí y colocó unos papeles en la mesa. Me aceptaron en un programa de posgrado en España. Papá me prometió cubrir los gastos, pero a última hora se echó para atrás. Dice que no es buen momento, que espere. ¿Y yo? Pensé en ti. Tú nunca me dijiste que esperara para mis sueños. Tú siempre buscaste la manera. Me miró a los ojos, por primera vez con humildad. «No vengo a pedirte dinero, vengo a pedirte consejo». «¿Qué hago?». Lo observé largo rato. El mismo muchacho que me había susurrado: «Aquí sobras». Ahora pedía mi guía. «Rodrigo, yo ya no puedo cargar con tus decisiones, pero sí puedo darte un consejo. Nunca apuestes tu futuro a quienes solo aparecen cuando les conviene. Si realmente deseas ese posgrado, busca becas, trabaja, lucha. Si esperas que Antonio resuelva tu vida, siempre estarás a merced de su conveniencia». Rodrigo bajó la cabeza, como si esas palabras lo atravesaran más que cualquier regaño. «Tenías razón», murmuró. «Siempre la tuviste». Esa noche, después de que ambos se fueron,
Me quedé en el jardín bajo la luz tenue de la luna. Sentí que el ciclo se estaba cerrando. Yo ya no dependía de su amor ni de su gratitud. Podían reconocerme o no, pedirme perdón o no. Lo importante era que yo me había reconocido a mí misma. El domingo siguiente, en el taller comunitario, me pidieron leer algo personal. Llevé mi cuaderno y compartí lo que había escrito la noche anterior. Una madre no siempre es quien da la vida, sino quien la sostiene cuando amenaza con derrumbarse. Pero también una madre debe aprender que su vida no termina en los hijos, porque cuando ellos vuelan, ella también merece volar. Y a veces, el vuelo más hermoso empieza después de la tormenta. Cuando terminé de leer, varias mujeres aplaudieron. Felipa, con lágrimas en los ojos, me dijo, «Esas palabras son las que todas necesitamos escuchar». Y supe, en ese instante, que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Podía servir para otras. Podía ser semilla en corazones cansados. Esa noche escribí la conclusión que llevaba meses madurando. No me arrepiento de haberlos criado. No me arrepiento de haber dado todo de mí. Pero ahora, por fin, entiendo que la maternidad no me define por completo. Soy Elena, soy mujer, soy raíz y soy flor. Y aunque me hayan dicho que sobraba, hoy sé que jamás sobré en mi propia vida. ¿Has vivido algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Muchas gracias.